Hola amigos, bienvenidos a otro video tutorial de Adobe Premiere Pro. Hoy vamos a aprender los pasos que debemos seguir para crear esta revelación de título cinemático. Así que no se vayan, que esto va a estar muy bueno. Empecemos. El primer paso es, por supuesto, crear nuestro título. Así que nos vamos a la barra de herramientas, la que está junto a la línea del tiempo, y elegimos la herramienta para texto. Ahora damos un clic en el programa del monitor y escribimos nuestro título. Por ejemplo, voy a escribir Manifest. Y como por defecto el título dura 5 segundos, vamos a extenderlo hasta los 10. Pero ustedes lo pueden hacer tan largo como quieran. Así que antes de comenzar con la animación, hagámosle algunos pequeños ajustes a nuestro título. Y esto lo podemos hacer en el panel Gráficos Esenciales. Cambio mi espacio de trabajo a Gráficos. Y si no lo pueden encontrar este panel, pueden ir al menú que está en la parte superior, clic en Ventana y seleccionan Gráficos Esenciales. Aquí van a encontrar todas las configuraciones habituales para caracteres y párrafos que tienen todas las aplicaciones de Adobe. Y lo primero que vamos a hacer es ajustar la escala, que en mi caso le pondré 115. Pero ustedes pueden poner el valor que quieran. Y también podemos jugar con el espaciado entre las letras. Sin embargo, buscaremos que la última letra no tenga espaciado, ya que esto podría dar problemas de alineación más adelante. Así que selecciono todo el texto excepto la última letra y luego le cambio el valor del espaciado, por ejemplo, a 300. El siguiente paso es alinear el texto al centro del marco, lo cual es fácil de hacer con la ayuda de estos dos botones. Y obviamente acá pueden seguir modificando el texto de la manera que prefieran, como cambiarle color a la fuente y escoger un color aquí. Incluso pueden cambiar las fuentes por completo, pero ya esto depende de ustedes. Vamos a mantenerlo con este aspecto minimalista porque llegó el momento de la animación. Vuelvo a edición y dentro de efectos busco por el efecto espejo. Lo selecciono y luego lo arrastro a la capa de texto. A continuación nos vamos al panel Controles de efecto y comenzamos a cambiar algunas configuraciones. Lo primero es establecer el ángulo de reflejo en 90 grados. Aquí está el efecto que acabamos de agregar y en ángulo de reflejo 90 grados. Luego en centro de reflejo ubico el cursor de esta forma sobre el 540, mantengo presionado el clic y muevo el mouse hacia la izquierda para que el texto desaparezca por completo. Ahora con este valor creamos un fotograma dando clic en este cronómetro. Luego movemos esta guía casi al final del clic y muevo el centro del reflejo hacia abajo para revelar el clic reflejado y a la vez separarlo del texto original. Y por supuesto suavizamos el último fotograma dando clic derecho sobre este y en interpolación temporal elegimos suavizar entrada. Con esto se detendrá lentamente la animación en el extremo. Al primer fotograma no le vamos a poner suavizar porque comienza al principio del clic y no queremos que nuestra animación comience lentamente. A continuación vamos a crear una máscara sobre el texto porque eventualmente esta máscara eliminará el texto del espejo cuando se anime fuera de la máscara. Así que en propiedad de opacidad le damos clic a crear máscara poligonal y la hacemos más grande que nuestro título. Una vez terminemos con esto, llevaremos al 10 que está encalado de máscara hasta los 16. Para que cuando le demos a play a nuestra animación, vean que al principio no tenemos nada, luego el texto se revelará por sí solo, pero reflejado. Y finalmente el reflejo desaparecerá. Y aunque ya se ve chido, todavía nos falta agregarle algunos detalles. El primer detalle será desenfocar el reflejo del texto. Muevo la guía al principio, así que para conseguir esto vamos a crear una capa de ajustes, doy clic derecho sobre el panel del proyecto, nuevo elemento y seleccionamos capa de ajustes. Aceptamos
Luego esta capa la arrastro a la parte superior de la línea del tiempo y nos aseguramos que tenga la misma duración de nuestro título. Muevo la guía un poco adelante. Ahora en la biblioteca de efectos vamos a buscar el efecto desenfoque gaussiano. Acá está, mírenlo. Y lo arrastramos a la capa de ajustes. Nos dirigimos al panel controles de efecto. Bajamos y luego podemos cambiar el desenfoque alrededor de 200. Y también vamos a cambiar las dimensiones del desenfoque a horizontal. Con esto logramos un desenfoque horizontal y nos dará un efecto súper genial sobre las letras. Ahora de nuevo en opacidad le doy clic aquí para crear una máscara rectangular en la capa de ajustes. Perfectamente podemos hacer más grande este panel para trabajar mejor. Luego la coloco debajo del texto original para que solo cubra el reflejo del texto. Recuerden que lo único que queremos cubrir es el reflejo. Y finalmente aumentamos el valor en calado de máscara a 20. Si ven que hay que ajustarlo un poco hacia abajo, lo hacemos. Ahora el título se ve aún más genial, por lo que solo nos quedará hacer algunas cosas más para terminar el efecto. Selecciono ambos clics, clic derecho sobre uno de ellos y elijo anidar para agruparlos. Aquí simplemente aceptamos. Ahora selecciono la secuencia anidada, muevo esta guía al comienzo. Nos dirigimos a las propiedades de movimiento y creo un fotograma al principio para la escala. Luego muevo esta guía casi al final. Y establezco en valor en 110. Y con esto logramos agregar un pequeño zoom al título para que lo haga mucho más dinámico. Y de nuevo solo le damos al último fotograma suavizar entrada, clic derecho. Y esto es todo. Y por supuesto también podemos agregarle un fondo y una música como esta para hacerlo aún más cinemático. Ahora no olviden de suscribirse para que puedan ver todas las semanas un nuevo tutorial. Muchas gracias por mirar el canal y será hasta la próxima.